El podcast de hoy es uno de esos duros que nos mueven, que nos sacuden, pero yo diría que también es estrictamente necesario porque vamos a hablar de la depresión. Para ello me acompañan la doctora Jenny Fermín, ella es médico, psiquiatra y psicoterapeuta, pero también la doctora Sena Sleiman, quien es psicóloga, para darnos otro punto de vista. A mi lado, Aisha Stambouli, quien es actriz, cantante, seguramente muchos de ustedes la conocen y ha librado batallas personales que, wow, son dignas de contar porque ha salido airosa. Y para darnos la perspectiva de otra generación, Emily Barile, quien es creadora de contenidos y sobre todo es una niña de extraordinario talento que sin embargo también ha conocido la adversidad. Espero que este episodio les sirva para algo y si les gusta el contenido, por favor, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que no se pierdan lo que viene luego, comenten y si es posible también compartan. Así empezamos. Pues yo voy a comenzar contándoles por qué la necesidad de hablar de este tema y ya un poquito antes de iniciar formalmente la tertulia, yo les decía que yo he vivido muy de cerca la depresión y para mí es como un enemigo silente, ¿no? Es una suerte de amenaza que está siempre allí y precisamente lo peligroso de la depresión es que tú no logras verlo, no logras detectarlo, porque cuando tú tienes gripe hay como una sintomatología, de seguro ustedes que son profesionales sí pueden a tiempo identificar a un paciente, pero tú como familiar de alguien que está deprimido, incluso como una persona que puede estar transitando una depresión, pues difícilmente te das cuenta de que eso te está pasando. Y a mí me pasó. Y me pasó con mi mamá y es muy poco lo que hablo de esto y hoy justo venía como manejando para acá pensando, no son heridas que a uno le gusta remover, no son temas que normalmente a ti te gusta traer a colación de nuevo, pero creo que hoy también en parte es en memoria a mi mamá y a todo lo que ella vivió de manera muy solitaria, que yo he querido hacer este espacio, esta tertulia con ustedes, algunas, bueno, de las cuales son amigas, Aisha, otras a quienes sigo a través de las redes y además me contagia, me encanta tu energía, porque siento que representas esa nueva generación que tiene una destreza innata para comunicar, que me enseña a mí cómo hablarle a la generación de relevo, pero por otro lado, Sena y Jenny, ustedes que son profesionales, pueden darnos un poco esa visión quizás menos empírica, ¿no? Y más documentada de lo que es una depresión. Yo, cuando la vi en mi casa, mi mamá pasó por 2 crisis depresivas. La primera cuando yo tenía 6 años y luego cuando yo tenía 13, que fue la que en realidad no logró superar. Pero ya entrada la adolescencia, para mí, ver a mi mamá en ese estado fue la cosa más abstracta de mi vida, porque yo no podía entender cómo alguien que aparentemente estaba sano, que yo no le veía síntoma alguno de enfermedad, quería estar todo el día en una cama y no se quería parar y no quería salir al paso de la vida. Así que en ese momento me alejé mucho de ella. Luego entendí que era verdad, porque uno llega a creer, yo como adolescente, está buscando llamar la atención. Cuando me di cuenta que era en serio, era tarde. Hoy esto se trata de hacer un llamado de atención, también para que no se nos haga tarde. La depresión es una realidad, es una patología. Sí, es una enfermedad, una patología. La depresión como tal es una enfermedad. Es una enfermedad que tiene criterios diagnósticos, síntomas clínicos, manifestaciones. Es una enfermedad afortunadamente que tiene principio y fin, como otras enfermedades, que le pones tratamiento y se curó. ¿Que puedes repetir y tener otro episodio depresivo a lo largo de tu vida? Sí o no. Puedes tener una neumonía, se cura, le pones tratamiento, se curó y en el curso de la vida pueda que tengas una neumonía de nuevo o no, igual puede ocurrir con una depresión. Hay algunos pacientes que, bueno, no es la mayoría, hacen depresiones resistentes, episodios resistentes al tratamiento
o depresiones recurrentes que hacen varios episodios depresivos, bueno, eso tienen otra manera de tratarse, pero en general sí es una enfermedad, no estoy así porque quiero, o porque la persona es floja, o porque... De hecho, era lo que estaba pensando cuando dijiste que tu mamá no se quería parar, es que no podía. No podía, digamos, es uno de los síntomas, O sea, ¿verdad? te terminan como incapacitando realmente, y que eso es lo duro de cómo lo vemos socialmente, justamente porque no se ve. No tiene una manifestación física necesariamente como puede tener una enfermedad más médica o más física. Y es que yo siento que socialmente está muy mal vista, por eso les preguntaba que si es una enfermedad. Todo el mundo entiende el cáncer y se compadece de un paciente que tiene cáncer, pero luego cuando hay un paciente depresivo, es un gran incomprendido social, incluso en ocasiones por su propia familia. Mira, Emily y Aisha para mí representan dos historias que quizás son muy distantes, pero que tienen un hilo conductor, ¿no? Que es esa tristeza aguda que te hace sentir a veces que estás en un túnel y que no ves la luz al final. Y tú eres muy joven y yo tenía mucho interés en conocer cómo lo habías vivido, porque me abruma pensar que una niña que además es preciosa, que es talentosa, que es carismática, que sabe conectar con toda esa comunidad que la sigue, pudo haber transitado por ese momento oscuro. Tú me decías que no fueron 4, sino 5 terapeutas diferentes quienes te trataron en algún momento de tu vida, Emily, y hoy estás aquí contándolo. Yo he contado esto muchísimas veces en las redes. Lo malo de contar esto en las redes sociales, y más de mi generación, porque somos de generaciones distintas, mi generación toma todo a chiste. Todo lo toma un chiste, y yo siento que es como una coraza, para hacer una coraza a todo lo que sufren. Un mecanismo de defensa. Y me he dado cuenta que la generación de ahorita sufre mucho de eso. O sea, veo niñas de 12, 13 años que me mandan fotos, ¿sabes?, en situaciones fuertes, me dicen, ayúdame, y yo no sé qué hacer. ¿Sabes? No sé qué decirte. Entonces me escriben como que necesito un apoyo, una ayuda. Entonces lo que intento hacer es tal vez no contestarle directamente, porque después puede ser como que peor si no le contesto, no sé. Siento que cada cosa se maneja a su manera, pero ahí es donde entro yo y quiero contar mi experiencia, siempre en las redes sociales. ¿Qué pasa lo que estabas comentando de ser incomprendido en las redes sociales? Por lo menos en este caso, cuando hablas de la depresión, hay un hilo pequeño que la gente lo compara con un show, con ganas de llamar la atención. Entonces, ¿sabes? A veces quiero apoyar a esas niñas que tienen 12, 13, 14, 15, 16, o sea, yo tengo 21, y hasta 18, 20 años me dicen, mira, yo sufro de depresión, tus videos me hacen mejor, tus videos me hacen reír. Entonces me enfoco como que en mandar un mensaje como de esperanza, de que mira, yo fui una niña que le fue muy mal en la adolescencia, primaria, más chiquita, y era terrible. Porque te hacían mucho bullying también, creo, ¿no? Sí. Y esos son los factores externos que te dañan, te pueden dañar tu mente, y tú saliste de ahí, pero hay personas Hay gente que no lo salen. supera, claro, Sí. Hay gente que que no- determinan tu futuro. Bueno, así sea, y me quedan todavía esos toques de flashback que recuerdo, por ejemplo, para contarles la historia, bastante resumida. Cuando yo entré a bachillerato, que fue la primera crisis de depresión, a los 14 años, yo era como demasiado aceptada socialmente. Era la típica niña amiga de todo el mundo, dentro de mi colegio, fuera de mi colegio, en mi ciudad, que yo soy de Valencia. Ahora era un amor, Emily, para arriba y para abajo, porque era muy extrovertida, muy creativa, muy chévere, era pana de todo el mundo. ¿Qué sucede? Cuando entro a eso de tercer año, todo se empieza a caer porque empiezo a recibir como mucho hate incoherente de tipo 2 niñas, por ejemplo. Pero se hace una burbuja, porque siempre digo, las personas que no tienen personalidad van a seguir a todos los demás. Si una persona dice que esto está mal, todos vamos a decir que está mal. O sea, incoherentemente, no sé por qué está mal, pero lo voy a decir porque todo el mundo lo dice. Así es la mente del niño, del chamo. Cuando tengo 16 años, empecé poco a poco como a debilitarme. Demasiado debilitarme, al punto de que no me paraba de la cama. Yo llegaba del colegio y a las 12 del mediodía me dormía. Dormía hasta las 7 de la noche. Y yo siempre decía como que no quiero dejar de vivir, pero quiero pausar mi vida y despertarme cuando todo esto haya terminado. Y lo cual es muy duro, Emily, porque todos queremos el éxito, ¿no? Pero lamentablemente, y todos apuntamos hacia allá. Claro. Pero el fracaso es como inherente al éxito. Porque en el camino al éxito, inevitablemente, una u otra vez, te va a tocar caer, te va a tocar fracasar, y es aplastante. Y sobre todo cuando estás comenzando a vivirlo, ¿no? Porque a ti te pasó muy joven. Yo no sé si es lo mismo la depresión de un adolescente que de un adulto, si es la misma rara enfermedad de la que hablamos, si se experimenta
igual, pero en tu caso tú me dices, yo, bueno, no querías arremeter contra tu vida, pero tampoco sentías apetencia, no sentías deseo de vivir, No, ¿cierto? no quería vivir. Estabas como en automático. En automático. Me despertaba, comía, me bañaba, me dormía. Porque también hay que decir que no toda persona deprimida tiene el deseo De morir. o el valor, Eso es exacto, para quitarse la vida. En nuestro caso, amiga, y yo toco este tema, como siempre te lo digo, con guantes de seda y hasta donde tú quieras, nosotros sí sabemos lo que es tener un allegado, un afecto que decide, hasta aquí llegué. Y eso es demasiado duro porque no lo ves venir. Yo creo que, bueno, en mi experiencia, porque, vamos, cada quien tiene la suya, pero en la mía, yo no lo vi venir. Yo no creí que ese desenlace era posible. Tú perdiste a tu esposo estando embarazada Así es. de tu bebé. ¿Ya cuántos años tienes? 3. Y te ha tocado, bueno, caminar sobre carbones encendidos, pero yo nunca te he visto quebrada. Tengo que decirte que te Gracias. admiro tanto porque Gracias. desde que rompiste el silencio siempre te vi estoica, ¿no? Y fuerte, pero claro, es una cosa lo que mostramos y la procesión va por dentro. Caras vemos, corazones no sabemos. Hasta ¿no? donde tú Dicen quieras que- llegar. Sí. Y lo que nos quieras contar, pero ¿cómo fue vivirlo? Primero, esa pérdida, ¿no? No solamente la tristeza que empuja a tu pareja, sino la tuya, la que se adueña de ti. Bueno, primero me parece un tema súper importantísimo de tocar desde todos los puntos de vista, tanto en la parte adolescente, porque por cosas de la vida a mí siempre me ha tocado ser, como a lo largo de mi vida, la pata de algunas mesas, ¿no? Son como cosas con las que llegamos, ¿no? Y ser quien sostiene en algunas oportunidades las situaciones que de repente pueden estar ocurriendo alrededor. En toda mi carrera actoral, en efecto, el primer proyecto que yo protagonizo en mi vida, que fue ¿Qué clase de amor?, habla de una niña que pasa en un colegio en la adolescencia una situación muy similar a la que cuenta Emily y que viene de un entorno de bullying, de maltrato psicológico y emocional, porque al final, en esta edad de la adolescencia, nosotros somos muy vulnerables, somos como un celofán. En mi caso me toca contar esa historia como primer cuento en mi vida, ponerme en los zapatos de una niña que era maltratada, que era bulliada y después se transforma, pero no se transforma porque se deja de usar lentes y ser gordita y ahora es bonita, se transforma porque encuentra que dentro de ella está la fuerza para entonces entender que todo eso que era criticado es su herramienta más poderosa. Lejos o no en la vida, siempre hubo una relación muy directa entre los personajes que he tenido que hacer en mi vida y lo que soy como ser humano, ¿no? Vivir esa etapa de Alejandra me dio herramientas. Yo venía del cine, del teatro, y el teatro es el arte más puro donde uno sube al escenario y se desnuda. Y es ese crecer en las tablas. No, y es terapéutico, de hecho está el psicodrama, que Correcto. por ejemplo utilizar el teatro como terapia, ¿no? Correcto. Para sacar tu dolor y ponerlo allí sobre las tablas y dejarlo. Correcto. Allí, mirarlo y dejarlo. Y ser capaz entonces de verlo desde afuera y luego entonces salir a la vida, ¿no? Que al final se presenta como se presenta y que nosotros no tenemos ni las herramientas, ni el control, ni siquiera la decisión para poder decir, es que yo quiero que mi vida transcurra de cierta forma. Luego me toca vivir y ponerme en los zapatos de mi propio personaje, que fue lidiar con dos situaciones traumáticas, pero a la vez maravillosas. Una desde el punto de vista traumático, porque era la pérdida de mi esposo, de mi ¿Cuántos alma meses de gemela, de mi embarazo mitad. tenías en ese momento? 9. Ya estabas La por dar a diferencia eran luz. 11 días. Wow. Y era lidiar con la pérdida de mi esposo, pero a la vez decir que además es un título muy interesante a desarrollar, 11 días para levantarte. Esa es la historia de vida, ¿no? Y tener que transformar el dolor y decir, este dolor tiene punto y final, porque llega la alegría más grande de mi vida. Aquí había dos opciones, o echarse a morir y llevarme conmigo lo que venía en camino, o decir, bueno, no, porque lo que viene en camino es vida.
Claro, amiga, pero los primeros meses después de dar a luz, yo no soy madre, pero todas mis amigas me dicen, wow, esto es demasiado duro, cómo te cambia la vida, los horarios, las pocas horas de sueño, Bueno, ese fue mi motor. emocional. Wow. Ese fue lo más maravilloso que ese fue el regalo de A Dios veces y es lo la que- mejor terapia. A veces son esos elementos lo que logran rescatar a un paciente que no Claro. se hunda más allá. Y es impresionante, pero disculpa, a través de los conversatorios, de lo que hemos hecho, a través del inspirar y ayudar a otros a levantarse, fíjate que nunca sentí depresión. Y lo más impresionante es que los seres humanos somos del tamaño de las circunstancias. Y en el caso mío, con esa línea tan delgada, por supuesto la tristeza descriptivamente, así como lo hacía en el teatro, que fue la base también, el arte, era una tristeza que nunca en mi vida va a desaparecer, que si yo rememoro el momento, yo sigo teniendo la misma situación física, inclusive de sentir como si entonces te abriesen una cortada de tal forma, y eso es lo que siento. Aprendiste a vivir con eso. Pero luego llegó un Como se hace parto con los donde duelos. ni siquiera ¿Cómo se siento hace una con los cesárea. duelos? Claro, Wow. porque el dolor emocional era tan fuerte que yo no sentía nada. O sea, pero literalmente nada. Ni el dolor después de la cesárea, ni la recuperación, ni absolutamente nada. Porque aquel dolor no era nada. Pero nunca pasó, digamos, ¿Entiendes? ya cuando el bebé comenzó a crecer, no hubo un momento en tu vida en el que pensaste, dijiste, decidiste o simplemente surgió el espacio para ahora voy a vivir mi tristeza, porque yo siento Estuvo que, acompañada. wow, Estuvo amiga. acompañada y era literalmente darle la felicidad, que me recuerdo que el pediatra de mi hijo, que es una eminencia, cuando nació me dijo, mira, si tú vas a dar pecho, yo te voy a agradecer. Yo prefiero que tome, es un decir, cualquier otra cosa. Pero si vamos a dar pecho, tiene que ser verdaderamente, en efecto, hice 2 años y medio de lactancia materna. Hasta los 2 años y No medio. podías tomar antidepresivos, no podías tomar. Nunca tenía sentí, depresión, nunca, claro. nunca. Y ahí es Bueno, donde pero te digo, ansiolíticos o nada, no había cero. Pero con decirte que hasta el té de manzanilla, los primeros días. Y era una cosa que está en uno, no en todo, quizás no en todo Pero el yo mundo. creo que esto es importante puntualizarlo, porque la palabra fuerza de voluntad puede ser muy dolorosa para una persona que está en depresión. Enferma de depresión, como dices tú. O sea, es como si tú le dijeras a alguien con diabetes, mira, ten fuerza de voluntad y ya no tengas la glicemia en tal... Imposible, O a una por que tenga una supuesto. neumonía, decir, Por eso lo entonces, que qué ustedes fastidio, dijeron vas a es seguir maravilloso. tosiendo. Hay Sí, mucha no. diferencia. No, y porque, perdón, pero todo este tema La para doctora mí está muy acertada en eso. es muy sensible porque Y muy yo personal, no quería por Dios. hacer este ejercicio de memoria. Yo dije, vamos a abordarlo desde el punto de vista periodístico, pero inevitablemente la vida, ¿no? La vida tiene esas cosas que hay capítulos que tú crees cerrados y empiezas a removerlos un poquito y todavía laten, ¿no? Todavía tienen vida. Entonces, mi mamá, por ejemplo, que la honro, la bendigo donde quiera que esté, porque yo creo que la vida es infinita, ¿no? Y que Sí, se no, va no se va transformando. Pero mi mamá era un ser maravilloso, brillante, una mujer con 2 carreras universitarias, políglota, posgrados, extrovertida, divertida, cantaba, tocaba 4, era el alma de la fiesta. Y yo vi en ella toda la luz que yo había querido para mi vida, pero también toda la oscuridad más profunda de la que tú no puedes salir, no podías salir. Y yo decía, ¿cómo? Una mujer con tantas herramientas intelectuales, espirituales, porque ella era absolutamente mariana, tú eres judía, mi mamá católica, entonces se Eso aferraba a también la fue Virgen. determinante. ¿Y cómo una persona con herramientas no logra salir Por de eso allí? es tan importante Entonces, dar cada claro, caso. rescató eso. Es que justamente, contando lo que, y creo que era lo que ibas a rescatar, o sea, es una enfermedad, volvemos, porque es que hay que repetirlo hasta la saciedad para que haya que es lo que estamos buscando con esto, que es que la gente comprenda. observa, comprenda, entienda. Y que haya y empatía, aprenda. Y pueda buscar empatía. ayuda. ¿Cómo Claro. le dices tú a alguien que tiene, yo insisto con la neumonía porque, o una infección urinaria, que duele más, vamos con una infección urinaria que la mayor parte de la gente conoce que es una infección urinaria. Los síntomas de una infección urinaria, que es una enfermedad que tiene principio y fin, que le pones un tratamiento, se curó, listo. ¿Okay? Igual una depresión, una enfermedad mental con principio y fin, tiene síntomas, le pones un tratamiento, se curó.
que debes tener más de 2 semanas presentando por lo menos estos 3 criterios diagnósticos que hemos ido mencionando. Ok. Más de 2 semanas triste, con tristeza. Ok. Más de 2 semanas con disminución de la voluntad para hacer las cosas, disminución de la capacidad de disfrute Sí, del increíble. cotidiano. Claro. Esas 3 cosas, que son los criterios mayores, más de 2 semanas, acompañados de alteraciones del apetito, alteraciones del sueño, acompañado de síntomas de ansiedad, todo eso te da criterios, son los elementos para hacer el diagnóstico de una depresión. Ok. No, como están explicándole, no hay una causa. No hay una No causa. estoy diciendo, Una es que causa como única. se me Ok, murió, claro. tengo Pero si hay no. factores desencadenantes Ejemplo. siempre o puede surgir de la nada. Acuérdate que Genética, estoy diciendo habló la doctora, ¿no? epigenética. Que de la nada es la Todo historia de lo la que tiene persona. que ver- Claro, puede ser, por eso, puede estar allí como, Puedes digamos, tener un una gen familia recesivo y tú dices, wow, que nunca se pone de en mi manifiesto. familia materna, fíjate, mi mamá se deprimió y tal vez una tía, la abuela. O sea, que hay que estar alerta, esto- ¿no? Con este eso. gen está presente en la fuerte, no familia, sabía eso. como puede ser el primero que hay en la familia. No necesariamente, no es que es hereditario, sino que tienes que tomar en cuenta muchos elementos. ¿Ok? Entonces, cuando les decía de los síntomas y lo comparaba con una enfermedad física, decirle a alguien que tiene una infección urinaria, pero no te quejes si te arde cuando vas a hacer pipí. Es imposible. Pero ¿cómo hago? Por No supuesto. vale, controla el ardor. Es como que le digas al deprimido, oye, vale, pero levántate la cama. Ve a Correcto. trabajar. Pero ve a trabajar, pero ¿dónde está tu voluntad? Bueno, hay Esa quienes lo falta de hacen, voluntad. que fue el caso mío. Claro. Y Por sin eso freno. Es que es Pero es que importante. con por más eso ímpetu cosas que queden jamás. claras, Yo quería escuchar- Para que la gente lo entienda. Pon de tu parte. Es exactamente lo mismo que le dicen a una persona que tiene Sí, una depresión. enfermedad. Y pasa también de que te ataca físicamente, porque la segunda vez que me dio depresión, o sea, a ver, no, tristeza, no fue depresión, la primera fue depresión, Ah, esta fue ya. tristeza. No, yo lo supe identificar ya, porque no estaba tan metida en el hueco, como yo decía, sino que estaba más como consciente. ¿Tú Claro, fue- identificaste tus síntomas, Emily? Sí, porque era demasiado loco como de repente yo un día pasé de ser súper, ay, chispeante, me río y Los tal, cambios a de también. repente no me quiero parar de la cama, tengo sueño todo el día, mi vida era automático, yo decía, no quiero ni comer, es más, la comida me dejaba de saber, cuando uno tiene COVID, que te deja de saber la comida, así tal cual, yo probaba comida, no tenía hambre, me estaba poniendo súper flaca, y yo misma identifiqué, porque yo leo mucho, y yo dije, no, ya va, a ti lo que te está pasando es una depresión. En ese momento no fui psicólogo, porque obviamente mis papás vienen de una generación que el psicólogo no está bien. Entonces, no lo, o sea, tampoco O sea, era- que si vas al psicólogo es que estás loco, estás hay loco. que recluirte en un Ay, sanatorio no, mental. Deja el show, Sí, ya. un tabú, un estigma. tabú. Entonces yo no claro. luchaba con eso, sino que yo me ponía a leer. Y a leer, y a leer, y a leer, y yo decidí como que ok, yo voy a sacarme de este hueco. Ahora, la segunda vez que me da tristeza muy aguda, me ocurrió que estuve una semana con fiebre a 38 todos los días. Todos los días. Y al punto que la garganta me ardía, que yo decía, ¿qué me está pasando? Y fui al médico y todo, y me dijeron, tú no tienes ningún virus, ve con un psicólogo. Y un psicólogo me dijo, tú estás reflejando lo que tú Somatizando. sientes, somatizando emociones. Yo no sabía que eso se podía. Yo me estaba muriendo en mi cama, con fiebre, con dolor de cabeza, y la garganta me picaba, me ardía. Y era porque estaba pasando una tristeza muy grande. En mi caso, ante lo que sucede, la tristeza no desapareció jamás. Es que no ha desaparecido hoy y no creo que desaparezca mañana. Pero ya vivimos Yo aprendí a vivir con una tristeza que existe y va a existir el resto de mi vida. Lo que pasa es que existen otras emociones que han tomado más protagonismo, que vienen de precisamente de varias cosas, porque también creo que es muy importante, no importa cómo se llame o en quién uno crea, pero la presencia de un ser superior, ¿no? En mi caso, siempre fui muy cercana a Dios, pero no por ir a la sinagoga o dejar de ir, sino verdaderamente siempre tuve una fe y una certeza de que existe algo que está más allá. Y en la experiencia que viví fue el vehículo de salvación. Y una de las cosas que siempre, porque continuamente recibo por Instagram miles de casos igualitos. Es que estoy por dar a luz, es que viene mi bebé, es que perdí a mi esposo, es que se fue, es que por una cosa o la otra, ¿cómo hace? Porque siempre vemos que más bien la relación tuya con el niño hace que nosotros nos podamos levantar. Yo no tengo más ganas de vivir y entro a tu perfil y vuelvo a agarrar ganas de vivir, ¿no? Para eso sirven las redes sociales, que también por un lado sirven mucho, por el otro no sirven mucho, pero es como uno las utiliza al final. Claro. Y yo creo que es muy importante el programa que estamos haciendo hoy, este podcast, porque verdaderamente la gente cree que somos lo que mostramos
por fuera nada más. Y hay gente que parece que está muy bien. Y ese es el temor con uno mismo, Sobre porque todo lo en que las usted redes. dijo es muy importante. Yo hasta ahora no he tenido una depresión, aun cuando viví la tristeza y el golpe más duro que yo puedo creer que existe, porque además está mezclado con felicidad. Claro. O sea, es no poder vivir ni la tristeza ni la felicidad, porque ¿cuál de los dos era más importante? En un momento me planteé, pero ¿cómo puedo estar tan contenta en recibir a mi hijo si acabo de perder La lo que más culpa, quiero, ¿verdad? ¿no? Y la culpa, que muchas veces no nos deja vivir, no nos deja avanzar. Yo creo que parte de la evolución del ser humano, Rocío, y tú eras muy niña con tu mamá, pero es aceptar verdaderamente las decisiones de los demás. Y a veces las decisiones son muy duras, pero no están en nuestras manos. No había nada o sea, uno puede Lo que intentarlo pasa es que todo. socialmente no estamos codificados para entender que la muerte es una elección. Sabemos que es inherente a la vida. Yo lo Correcto. único que tengo garantizado en mi vida es que me voy a morir. Correcto. Pero yo no entiendo, no fui formada, no fui educada. Pero tenemos Esos que- conceptos no existen para mí, aun cuando lo haya vivido. Que yo puedo elegir mi muerte, algo así como una eutanasia, pero que no está sujeta a una parálisis Sí, corporal pero sí, digamos o a eso una... Lo que- diferente a lo que ocurrió en los otros dos casos. Sí, eh, esa es una pregunta hay interesante. una decisión, claro, digamos, nos pudiéramos estar desviando de tema. No, porque Pero está en el otro bien, caso porque- es una decisión donde yo tengo toda mi parte cognitiva funcionando, toda mi cognición está funcionando bien y yo tomo una decisión de qué quiero hacer con mi vida. Y el cómo que se quiero. queda se pregunta, ¿pude Ok. haberlo evitado? ¿Cómo, Ya. ¿Qué Ahora, tenía que haber hecho, en los no? otros casos, la persona no tenía capacidad de tomar decisión. Entonces allí es donde, por supuesto, hacemos una intervención, ¿ok? Porque habitualmente lo que ocurre es que están tan profundamente enfermos en ese momento que no tienen Otra salida, otra no ven salida, otra salida. no Y ven yo- otra salida. Las manifestaciones de la depresión siempre van a ser distintas, como lo son en cualquier otra enfermedad. Entonces es muy importante que podamos conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros familiares como para entender qué está pasando cada uno. Fíjate los años que han pasado y tú ahora dices, bueno, ahora hablándolo otra vez, puedo ver que quizás no era una depresión sino un duelo, y por eso es que es tan importante que podamos hablar de esto y que podamos atender estos temas, porque lo que sucede con la sociedad y la tristeza, y bueno, por supuesto, por consecuencia con la depresión, Como si no fuera válido es que sentirse nos mal. angustia demasiado, Claro, nos claro. angustia tanto que cuando tú mencionas, mira, me he sentido mal, no quiero ir a trabajar, no me puedo parar de la cama, no, la gente se angustia y la respuesta natural es, pero es dar una reacción para intentar hacer sentir al otro alegre o para intentar quitarle la tristeza al otro, pero estamos como sociedad poco preparados, como tú lo decías, no solo para hablar de la muerte, para hablar de la incertidumbre, de lo que no podemos controlar y de estas cosas que sí, que son tristes, que son desagradables. O sea, cuando la gente dice, por ejemplo, una emoción negativa, bueno, no es negativa, es una emoción desagradable. Hay que validar las emociones, sean positivas o Y, negativas. y siento que luego del COVID, además, esto ha tomado un repunte importante, ¿no? Sí, de el hecho, hay un COVID fue documental de una determinante. niña venezolana talentosísima que habla de depresión en solamente 11 minutos, cómo ella lo vivió durante el COVID, y dice que es un tema de salud pública, la salud mental, y que acá en Venezuela está absolutamente desatendido. Y Emily, cuando te escuchaba contar tu historia, pues les cuento yo también, como muy anecdóticamente, cuando pasó lo de mi mamá. Yo sí creo que pasé por un episodio depresivo. Yo digo, aquí, viendo en perspectiva, tal vez pasé por una etapa depresiva de mi vida, porque a mí, a diferencia de lo que a ti te pasó, me empezaron a pasar cosas muy extrañas vinculadas a mi salud. A mí se me bajaba la temperatura del cuerpo. 35 grados, pero al tener 35 grados yo caía como medio desmayada en el salón de clases, y entonces cuando Claro. iba a la enfermería y usaban el termómetro, tiene 35. Y yo, qué extraño, porque además es muy similar la sensación, creo, a una baja de tensión, ¿no? Como que te desvaneces. Y un día mi mejor amiga del colegio, imagínate, éramos muy chiquitas, en estos días se lo conté, y ella me dice, ¿de verdad? Yo te dije eso. Tú hablaste de Dios. Mi mejor amiga me dice, Rocío, ¿tú sabes cuándo se le baja pierde temperatura el cuerpo humano?
Y yo, no. Me dice, cuando mueres tu cuerpo pierde temperatura. ¿Tú te quieres morir? Y yo le digo, mira, yo no sé si me quiero morir o no, pero yo sé que no quiero vivir. Yo no me levanto con ganas, yo no me levanto contenta con esto que está pasando. Y me dijo, ok, pídele a Dios querer. Ay, yo se lo agradezco tanto. Y se lo dije, han pasado de eso un Fundamental, la montón de presencia de años. Dios, sí. Se lo dije hace poco y me dice, ¿en serio? Yo te dije eso. Y yo, ¿cómo tú sabías tanto a los 14 años? Porque Qué bonito ese ángel que mandó Dios. Sí, porque Dios está ahí. Claro, es que está. Y empecé a ya. despertarme y dije, Dios, yo no quiero, te voy a decir la verdad, pero quiero querer. Lo hice como un ejercicio, lo hice como cepillarme los dientes. Cada vez que sentía que la vida era aplastante, lo hacía. Luego lloré mi duelo. Y lo lloré a partir de ese... Y miren todo lo que he llorado, que ahora no paro de hablar, porque en ese momento yo no hablaba. Y eso te pasó, Emily, porque yo he visto muchos de tus testimonios y me encanta lo valiente que eres para hablarlo. A mí me tomó muchos años llegar a hablar de estas cosas y todavía hoy, mientras las digo, como que el cerebro se me divide y por un lado sigo hablando y con el otro me pregunto, ¿qué estás haciendo? Este espacio no se trata de ti, pero a lo mejor todo se trata en el fondo también un poco de nosotros, ¿no? Y de lo que nos hace coincidir como seres humanos. Cuando tú expresas todo esto en redes, que para mí es un mundo precioso y horrible al mismo tiempo. Y fuerte, muy fuerte. Es muy duro porque abres la puerta para que te digan cualquier cosa. En mi época me tenías que mandar un mensaje de texto o llamarme por teléfono. Era y más si quieres te difícil. tranco la llamada, pero en tiempos de redes, ¿cómo manejas eso? Bueno, ahorita estoy en una situación. Bueno, has levantado polémica últimamente. Sí. No, y es comiquísimo porque justamente lo estaba hablando con mi novio que también es creador de contenido. Yo, toda mi depresión en la época del colegio, mi tristeza, mi época de depresión y la época de tristeza, que se manifestó muchas veces, yo logré conocerme a mí misma porque no fue que yo estaba sufriendo y yo decía no me conozco, no, yo de pana escribía quién era todos los días de mi vida, intenté disociarme miles de veces más como para cambiar de personalidad para caer bien, ninguna de esas personalidades caía bien, esa es la época de bachillerato. Mi complejo durante toda mi vida fue mi personalidad. O sea, no tenía complejo de cabello, me lo planchaba. Las cejas me las pintaba. Nunca fui flaca, nunca fui gorda. Siempre me sentí perfectamente bien con mi cuerpo. Pero mi personalidad era lo que me atacaban. Eres insoportable, cállate, vete de aquí. Nadie te quiere hablar, nadie te quiere escuchar. Y me pasaba repetidamente con demasiados grupos de amigas. Y yo le decía a mi mamá, yo soy el problema. O sea, yo soy el problema porque básicamente soy así. Pero ahora ¿Qué es llevaste esto a otro lugar, porque al llevarlo a las redes no es solamente tu salón de clases, No. porque tú eres Resiliencia también. una voz de valor para tu comunidad en las redes sociales. Tienes 1 millón de seguidores. A ver, nosotras hemos trabajado en medios de comunicación masivos también, que tú no sabías si eran 1 millón o 2 que te estaban viendo Claro. desde su casa en televisión. Y no pero sabías quién te estaba sabías. viendo. Exacto. Y lo que te digo, la inmediatez de la respuesta pues no era como ahora. No. Pero en estos días comentaste algo que, un poco en sátira, porque yo entiendo que tú utilizas el humor como herramienta Ok. para expresarte, para reírte hasta de ti misma, y dijiste que tenías un trastorno de hiperactividad. Porque la primera vez que tuve un ataque de hiperactividad fue demasiado fuerte. Les voy a explicar más o menos cómo fue. Estábamos que sí, a punto de dormir y de repente yo empecé que... Perdón, ¿y qué? ¿Estás bien? Y yo... Él creía que yo estaba como haciendo un ritual, ¿sabes? Y no, son mis ataques de hiperactividad. Después empecé a hacer como... Dije que tenía un ataque de hiperactividad. Ajá. Y a partir de allí desencadenaste cientos de comentarios, te volviste tendencia. Ayer y también. yo que lo estaba viendo, ¿no? Y empatizo contigo porque sé también lo que es recibir ataques masivamente. Digo, wow, por mucho que sea el mundo en el que te manejas, todo el mundo te dice, ten piel dura, ¿qué es eso? ¿Cómo aprendes a que te sean realmente indiferentes las opiniones de los demás cuando vivimos en sociedad, en comunidad, y esa es tu comunidad? Bueno, justamente ahí quiero llegar, y es que, o sea, todo ese storytelling lleva a ese punto, casualmente. Mira, me han criticado por todo lo que te puedas imaginar, y está bien. A veces tú das opiniones que no están bien, y uno maduro no entiende que tuviste ese pequeño error, que ok, está bien, ya pasó. ¿Qué sucede en este momento? El año pasado tuve ese episodio de tristeza. Yo me sentía horrible, me sentía mal conmigo misma porque mi complejo toda la vida fue la personalidad.
ya yo lo había superado, creía yo que lo había superado, y el año pasado volví a caer en ese hueco como cuando estaba en el colegio, de sentirme mal conmigo misma, y me puse una coraza de ser una persona hiper antipática, odiosa a un nivel que yo decía, ¿qué te pasa? Pesada, era una nube gris, oscura, y las redes lo veían y me decían, Emily, estás súper odiosa, estás súper amargada, no te quiero ver, y perdí muchísimos seguidores. Yo en diciembre dejé eso, dejé las redes un mes, me encontré otra vez, empecé una relación, eso también me impulsó demasiado, cambié de entorno, y pasa que ahorita siento que volví a encontrar el camino de la niña de 14 años, que era súper chispeante, súper extrovertida, y ahorita empecé a mostrar esa personalidad en redes sociales. Claro, Esto- utilizas como la sátira, digamos, o sea, tú tienes humor. Demasiado. Pero entonces yo creo que ese comentario que tú hiciste, a lo mejor quisiste valerte del humor para reírte de ti misma, porque estabas contando tu experiencia. Y bueno, recibes esta lluvia de ataques. No, y lo más fuerte es que siguen. Y entonces, ¿qué sucede en esa parte? Que yo le digo a mi novio, yo estoy mostrando por fin, después de tanto tiempo, después de 3 años de las redes sociales, por fin llegó el punto en que estoy mostrando mi personalidad, que estoy loca, que estoy riéndome, algo que uno muestra con sus papás. Es como que la personalidad que uno tiene en su casa, en su cuarto, con sus amigos, que uno empieza a, ¿sabes? Y de repente decido mostrar eso y me dicen, suicídate, mátate. Sí, pero fíjate Eres tú, lo peor. Y yo digo, ¿pero qué te estoy...? O sea, yo dije, yo leo Twitter, ayer lo muy leí. delicado todo eso. Y yo le quité, o sea, mi novio me quitó el teléfono porque me dijo, deja de leer eso. Estaba en tendencia número 1. Pero fíjate una cosa, no todo en la vida son las redes sociales. Claro. Esto es algo temporal, todo en la vida pasa. Y tú tienes una experiencia, eres muy jovencita, y tú tienes ya un camino recorrido en emociones, en cosas que has vivido. Y como tú, se lo pudiésemos estar diciendo a millones de niñas a través de ti, para las que tú sirves como ejemplo. Y nosotras que tenemos una carrera, y ni hablar aquí de las doctoras presentes que tienen además un bagaje de estudios y de cosas que entienden perfectamente el tema del que estábamos hablando. Pero es muy importante, Emily, encontrar el norte más allá de las redes sociales. No, es claro, muy Isa, importante es en que- la es que- vida entender, ya va, Rocío, porque esto es muy importante es muy para los difícil niños. en este tiempo, es muy difícil para Sí, esa pero es generación. determinante porque el arte nada tiene que ver con la publicidad. La publicidad dura un ratico. La vida no es eso. La vida es lo que está más allá, lo que inspira, lo que tú haces a través de un diálogo, lo que tú conversas hoy aquí sentadas en esta mesa. Y que lo entiendan las millones de niñitas que te siguen. Hitler tenía 7 millones de seguidores, por Dios, y nunca hizo el bien. Entonces, así como no te hacen el bien cuando te critican y te juzgan y tú estás tratando de ser tú, es muy importante para mí decirte hoy porque te tengo al lado, porque además me parece una niña bellísima, talentosísima y valiosísima, porque no por lo que dices, porque yo nunca he visto tus redes sociales, pero yo sí veo lo que tú te animas a contar aquí y es ahí donde yo quiero tocarte y a través de ti. No podía quedarme más callada porque la vida, señores, no es esto. Esto no es la vida. Lo que tú haces ahorita con tu podcast, amén, va a ser talentosísimo, lo que yo hago con mi música. Pero la vida es lo que somos más allá de eso. Claro. Lo que dejamos, No, lo que totalmente, amiga. inspiramos, lo que transformamos. Estoy de acuerdo contigo, El día que esto esta se acaba- pero esto es una realidad. Y yo esto sí, y lo quiero abordar con ustedes porque esto es una realidad. Y yo he intentado entender esta realidad que se llama red social. Cuando para mí y en nuestro tiempo, es verdad, una red Este social mundo. era llamar a 5 amigos y sentarlos en la sala de tu casa. Esa era la mejor y red crear social, qué una divina. red social Aquí para estamos. tertuliar, para echar cuentos. Hoy Aquí estamos estamos. en una mesa con nuestra familia así, involucrados y conectando pero con creo lo que un con los que poquito nos más escriben allá, por acá. Un poquito más allá. O sea, Emily, no se puede acabar el día que se acabó No, el pero Instagram, por Dios. Sí, y tampoco nos íbamos a acabar el día que se acabara la red social de todos sentados. Si mi bienestar va a depender de ese grupo de personas o yo Ya lo sea de la pongo, familia, los amigos, ya empiezo a la estar pareja. mala y es donde tengo que empezar a corregirme. Creo que es importantísimo porque llega mucha gente Ir a la al consulta. profesional. Claro, la gente llega a consulta como, mira, es que leí, bueno, incluso llegan a la consulta pidiendo tips. Dame 5 tips para salir de esto en 2 días. No, porque eso es lo que hace una publicación de Instagram. Es verdad. O llegan y dicen, vi una publicación que decía, sigue estos 5 pasos. Y la vida, lo que tú decías, es mucho más compleja que eso. Lo que ella El dice motor debe ser es otro. lo que hacemos en psicoterapia, es trabajar cómo las cosas te afectan de la manera más
adecuada o sana posible. No es que te vuelvas una piedra, es que tú puedas manejar las situaciones, pero eso no se hace solo por ver TikTok o solo por ver publicaciones o solo por escuchar este O por episodio. leer 100 libros de autoayuda, digamos, eso es un camino individual Volvemos y de tan nuevo. cuesta arriba como tú como individuo lo asumas. Lo que te Y inspira. pensando un poco en esta realidad virtual que sí, es parte de nuestra vida, aquí la tenía como referencia, ¿no? Cheslie Kryst, que fue Miss USA 2019, que se suicida en 2022, pero el día anterior estaba publicando cosas bellísimas en sus redes sociales y decide lanzarse del balcón de su edificio en Nueva York, y tú te preguntas, ¿qué es lo que lleva a la gente por dentro? Entonces, eso afianza un poco el hecho de que la procesión va por dentro y tenemos que, sobre Ser más todo yo creo, empáticos. trabajar la empatía, Ser más porque empáticos. sí, porque estamos en sociedades y en un mundo que no sé por qué razón se siente atraído por la oscuridad. Y al final, Demasiado. estas batallas es la lucha para mí, como yo lo veo, de la luz contra la oscuridad. Ser empático y poder a lo mejor decirte, oye, Emily, me gustaría que fueras más precisa con tus comentarios porque me confundí cuando dijiste que tenías alguna patología, y yo creo que tú hubieses recibido esa crítica de una manera distinta a que alguien te diga, suicídate. Porque, ojo, porque es duro el ataque. Por eso es que el bullying hay que ponerle el ojo y hay que acabar con él de la manera más drástica, creo yo. Porque cada vez entiendo que la depresión es una cosa menos ajena y lejana. No, está y cada vez y más es cerca, más sin duda. cotidiana Sí. y es parte de nuestra De hecho, vida. yo Y creo no, que eso no puede pasar. Yo creo que no hay personas malas, sino personas infelices. Bueno, justamente con ese punto, perdón que te interrumpa, es que tengo algo aquí entre ceja y ceja. Me he dado cuenta de lo que tú dices, de que se sienten atraídos hacia la oscuridad. A mí me siguen muchas niñas, nadie tiene foto de perfil en las redes sociales, nadie. No ponen fotos. No ponen foto Se de tapan perfil. la cara. Y se tapan la cara, sí. Y yo dije, yo a los 14 años, yo me acuerdo que yo montaba fotos en la playa, gozando, y yo soy de una generación de ahorita, ¿sabes? ¿Qué pasó? Que hay niñas que me agarran en la calle y lloran y me dicen, quisiera poder mostrar mi cara, o sea, porque se toman fotos conmigo y sacan toda la cara y yo les muevo el teléfono, tú eres bella. Y una vez una niña se me puso a llorar y me dijo, nadie me había dicho que yo soy bella. Muchos niños que lo dicen, los niños rata, que son como que los que están comentando todo el tiempo, son los que comentan, ojalá te mueras, ojalá te suicides. Y tú dices, pero ¿por qué ese niño de 11 años está comentando eso? Y lo ven súper normal, o sea, entre ellos lo ven como que, ay, voy a tener más likes por haber Que yo dicho insisto eso. que la vida no pueden ser las redes sociales. No, amiga, y que esta es la cosecha, pero esta no es la siembra. Hay que Y ver, eso depende hay de que- nosotros hay los que padres, ver, ¿no? Hay que de los padres. mirar No, no, atrás no. para entender en qué momento No. gestamos este monstruo que hoy cobra forma. El Pero trabajo igual es quiero- diario. Estamos hablando de cosas que han existido toda la vida, honestamente. O sea, Y que quizás ahora el son bullying- Y ahora son el bullying públicas. Claro. existe desde que el hombre existe. Simplemente empieza que, en la casa. claro, solo que ahora Y empieza en la casa. Sí, toda la vida Antes de empezó en la llegar al casa. Ahora la herramienta es masiva, creo que esa es la diferencia. Bueno, Sí, justamente ella es con más respecto a eso, peligrosa. Porque yo sí quisiera que este podcast finalmente, después de la tertulia y todas las anécdotas, le sirva a alguien, ¿no? Le sirva a Claro. alguien para algo. Le deje algo a alguien. Y en tu caso, amiga, yo me atrevo a preguntarte, con lo que viviste, ¿hubo algo que te activara alguna alarma? ¿Tú sentiste que la depresión, la ansiedad te estaba acechando, te estaba respirando cerca a través de tu pareja? ¿O no Ah, lo viste? ¿hablas de ti? mí o en él? No, hablo de él. Sí, yo creo que después uno aprende a ver, uno hubiera querido, uno hizo todo lo que pudo con las herramientas que tenía, Claro. con los profesionales que de repente en algún momento aparecieron alrededor, de repente uno vuelve a ver algo parecido alrededor y uno puede ser mucho más determinante en la búsqueda de la ayuda profesional, y si no es por aquí es por allá, e insistir, yo siempre... Y en el caso de repente del lado nuestro, uno en la vida aprender a escuchar, a observar, darse cuenta de que a veces, y por eso yo usaba la palabra euforia, de repente estos cambios de ánimo que también venían de la tristeza a la alegría profunda, o del éxtasis de una situación a querer pasar el día durmiendo. Y eso o- duró mucho tiempo, Aisha. bueno, son cosas que ahora entiendo que de repente pude haber visto, pero una persona tan feliz, tan plena, tan carismática, tan llena de vida, tan feliz con la llegada de su hijo, con su matrimonio. O sea, que es difícil. ¿Por qué me tocó a mí estar al lado de una situación así? Es lo que es mi tarea averiguar. Lo demás, Rocío, ni estuvo en mis manos,
ni lo pude detener. Di todo el amor. Solo me hice 2 preguntas y con esto cierro. ¿Qué dejé de hacer y qué dejé de decirle? Y las 2 respuestas fueron nada. No dejé de hacer nada, di todo lo que tenía y no dejé tampoco de decirle cuánto lo amaba. Tú eres maravillosa, tú sabes que yo te Gracias. admiro y te Es quiero. mutuo, es mutuo. Y extensivo acá para... Los que conocemos el Esta dolor en sus compañera distintas maravillosa. formas y en sus distintas caras, inevitablemente empatizamos con otros cuando sabemos que lo están sintiendo, porque el dolor también es parte de la vida, ¿no? Aprender a abrazarlo, tú sabes, para mí ha sido como también un ejercicio, como que voy a abrazar este dolor y voy a tratar de ver por qué llegó a mí, para qué, que me vino a enseñar, si eso sirve como terapia o no. Yo no estoy diciendo que es una herramienta universal, pero a mí me sirve cuando me llegan esos dolores, que me llegan todavía, Claro. y a veces me pasan cosas hoy y resulta que abro la puertita así y vuelvo a mirar cosas del pasado Así que yo juraba que ya eran capítulos súper cerrados. Y uno los tiene ahí vivos y por cualquier tontería va para atrás y Claro. explota. Y... Alguien me dijo en una entrevista, me lo explicó así, es como cuando tienes una herida y cicatriza y tienes tu costra, pero un día viene la vida, te la roza y se abre otra vez y te das cuenta de que aún sangra. Y creo que esas son las heridas. Y está bien, hay que abrazar nuestros dolores. Así porque es. de allí venimos, es lo que nos enseña quizás a ser más fuertes, quizás a ser más humildes, quizás a ser más humanos. Y bueno, no te quedaron asignaturas pendientes, pero si tienes una con tu bebé, yo te voy a dejar. Todas, porque para el yo resto sé de que mi tienes vida. todas. Y para nosotras, porque sí quisiera antes de cerrar quedarme con ustedes 3 para arrojar algunas conclusiones. La vida se acaba, es finita. Y la verdad es que no sabemos cuál es nuestra fecha de cambiar de traje. Entonces yo creo que quizás una de las moralejas de lo que podemos rescatar de esta tertulia es estar despiertos y aprovechar el momento presente. Y tomarnos a pecho el dolor, la tristeza, la queja ajena, aún cuando nos genere dudas. Yo hubiese querido a tiempo entender eso y tomarme más a pecho lo que estaba pasando en mi cara, pero era muy niña. Para aquellos que hoy quizás están ante un escenario de un familiar depresivo o ellos mismos están transitando la depresión, ¿qué podríamos decirles? Puedes hacer mucho con 3 preguntas. Y esas 3 preguntas pueden orientar para ayudar a alguien o para que pida ayuda. Oye, ¿últimamente te has sentido más triste de lo habitual? ¿Últimamente sientes que tienes menos voluntad para hacer las cosas cotidianas que haces? ¿Crees que estás disfrutando menos lo que habitualmente disfrutabas? Si te responde las 3 que sí, dile que busque ayuda. Yo creo que mi mayor recomendación es escuchar. Lo que te comentaba hace rato, de que frente a la tristeza todos como sociedad tenemos resistencia y no queremos escucharla. Pasa incluso con los duelos. Terminaste con tu pareja, no importa, hay muchas veces en el mar, vámonos a rumbear. No. ¿Cómo poder escuchar a alguien que está triste? A veces solo necesita un abrazo. El abrazo en sí mismo no es que le vaya a curar la depresión a nadie, pero es acompañar y escuchar. El tratamiento debe ser psicofarmacológico. Debe haber apoyo terapéutico y apoyo de medicación, porque también se pierde el sentido de la vida y creo que es uno de los puntos como claves de la depresión. Entonces, ¿qué le da sentido a la vida de esta persona? Y en tu caso, Emily, tú eres una muestra, un ejemplo de que uno puede pasar páginas y de que tú puedes volver a ser feliz. Y yo quisiera irme con esa moraleja. Todos conocemos la tristeza, algunos le hemos puesto etiquetas, algunos creen que fue o es una depresión, pero la tristeza, si tenemos el valor, porque hace falta valor para decir, estoy pasando por un episodio, no puedo resolverlo solo, déjame buscar un profesional. Si tenemos ese gesto, ese mínimo gesto de amor propio, podemos volver a ser felices. De hecho, creo que la frase que me acompaña siempre, o sea, yo soy muy católica, también creo mucho en las energías. Creo que existe de todo, realmente. Pero yo me aferro mucho a eso de que
todo lo que me sale mal me sale exageradamente bien. Por ejemplo, si lo vamos al mundo de las redes, que como dijo ella, no lo es todo, pero forma parte de mi mundo, porque es donde yo trabajo, me desenvuelvo y es mi entorno. Y cada vez que pasa una polémica o cada vez que pasa algo, críticas, te pasa esto, te pasa lo otro, todo es efímero. Lo decía el anillo del rey Salomón, esto también pasará. Pueden buscar por allí la historia y eso es la vida. ¿Lo tienes tatuado? Sí. Bueno, me parece que es perfecto entonces irnos con tu tatuaje porque eso es la vida. Ninguna estación es para siempre, ni la primavera ni el invierno. Hay que tener fe en el porvenir y en que todo cambia. Con esto nos vamos. Gracias a las 3 por estar aquí. Bueno, a las 4 porque ahí ya se fue. Pero para mí ha sido hasta terapéutico conversar con ustedes. Me encantó poder hablar de un tema tabú. Ojalá que más temprano que tarde deje de serlo. Y recuerda, suscríbete y disfruta de nuevos episodios.